Buenas, con este video tutorial vamos a tener la clase de Alemania, ¿sí? Vamos a estar trabajando primero con la ciudad capital, como de costumbre. Bueno, en realidad primero con los accesos y transportes al país, luego sí con la ciudad capital y con distintos atractivos, y luego veremos algún que otro destino en el resto del país. Vamos a ir comenzando. Primero les dejo acá un mapa del país. Es un mapa en el cual ustedes van a tener marcado las rutas y las principales ciudades, como para que los tengamos más o menos presentes. Algunas de las más importantes tenemos, por un lado, la ciudad de Berlín, ¿sí? La ciudad capital del país, acá muy próxima al límite con Polonia. Y luego, como otras ciudades de importancia para mencionar, tenemos en el otro extremo, más próximo al límite con Francia, la ciudad de Frankfurt, que es la ciudad desde el punto de vista económico, productivo y financiera, la principal ciudad de Alemania. De hecho, es probable que tenga más habitantes que Berlín, si no me equivoco. Y aquí más al sur vamos a ubicar otra también importante ciudad, muy cerca del límite, próximo al límite con Austria, perdón, la ciudad de Múnich. Bien. Nosotros, los atractivos que vamos a ver hoy están en la ciudad de Berlín, principalmente, porque vamos a ver la descripción de la ciudad de Berlín principalmente, y luego vamos a ver una ruta turística que se encuentra acá más próxima al sudoeste de Alemania, ¿sí? Que se llama Ruta Romántica. Eso lo vamos a ver más sobre el final de la clase. Bien, como aeropuertos que conectan Alemania con el resto del mundo, tenemos, habíamos mencionado, ¿no? Dos ciudades principales, la ciudad de Berlín, por ser su ciudad capital, y la ciudad de Frankfurt. En sí, en cuanto al movimiento de pasajeros y cantidad de aviones, el aeropuerto más importante es el aeropuerto de Frankfurt. Bien, pero desde el punto de vista turístico, ¿sí? De pasajeros, de turistas, de visitantes que se dirigen a Alemania, no con una finalidad laboral o no con una finalidad de turismo de congresos, convenciones y negocios, que ahí es justamente Frankfurt la principal ciudad, sino los turistas que se dirigen a Alemania para conocer su cultura, su historia, algunos espacios naturales, que se dirigen como turistas más vinculados al ocio en su sentido tradicional. Ahí es la ciudad de Berlín la principal, y por lo tanto son esos dos aeropuertos. El aeropuerto de Tegel, tienen la imagen en mano derecha, y en la mano izquierda el aeropuerto de Schönefeld. Bien, por eso lo destaco. En realidad, si uno tendría que decir cuál es el aeropuerto más importante de Alemania, es el de Frankfurt. Bien, ahora, ¿cuál es el aeropuerto principal del cual ingresan turistas para realizar actividades de ocio? No es necesariamente el de Frankfurt. El de Frankfurt tiene mucho movimiento porque la ciudad de Frankfurt tiene mucho movimiento vinculado al turismo de negocios, de congresos y convenciones, y personas que en este caso van a Frankfurt o conectan Frankfurt con alguna ciudad del resto de Alemania o con el este de Europa o mismo con la propia ciudad de Frankfurt para dirigirse allí para trabajar. Bien, esto para que lo tengamos en cuenta. Ahí tenemos un mapa, bien, de la red de alta velocidad alemana. La red de alta velocidad alemana, como fíjense ahí, le puse una foto también de uno de los trenes, ¿sí? La red de alta velocidad se llama ICE, bien, que es esa sigla que ustedes tienen ahí. ICE significa Intercity Express. Son trenes de alta velocidad que no se detienen, justamente al ser expreso, no se detienen en todas las estaciones por las cuales pasa, sino que se detiene únicamente en las ciudades más grandes o más importantes. Pero fíjense que muchas de las ciudades, las que nos estuvimos nombrando hasta recién, Berlín, Múnich y Frankfurt, obviamente cuenta con trenes Intercity Express, pero fíjense también la cualidad que esos trenes no necesariamente conectan solo a Alemania, sino que también atraviesan, por ejemplo, van hasta la ciudad de París, Francia, o van a Viena, Austria, o conectan con Ámsterdam o con Bruselas. O sea, los servicios de Intercity Express de la empresa ferroviaria alemana conecta a Alemania, el interior del país, pero también lo conecta con algunos de los países limítrofes. Bien. La empresa ferroviaria de Alemania, la sigla es DB. Bien, una D mayúscula, una B mayúscula, significa Deutsche Bahn, sería ferrocarriles alemanes. Bien. Me olvidé mencionar anteriormente, vuelvo igual, ¿sí? Al aeropuerto de Tegel y el aeropuerto de Schönefeld, cualquiera de los dos aeropuertos de Berlín, se puede acceder desde la ciudad. Cualquiera de los dos tienen servicios de colectivos, o sea, de autobuses, líneas expreso. Bien, parten desde el aeropuerto hasta un punto central de la ciudad. Ahora, el aeropuerto de Schönefeld, no el de Tegel, el aeropuerto de Schönefeld también tiene una estación ferroviaria. Entonces se puede conectar con el centro de la ciudad de Berlín por medio de un servicio ferroviario.
El otro aeropuerto, el de Tegel, únicamente cuenta con transporte carretero. Esto significa autobuses, obviamente también taxis o vehículos privados o particulares. Bien, estábamos con el tema de la red de alta velocidad de Alemania, los Intercity Express. Acá yo les dejo un plano de la ciudad de Berlín. Igualmente, a lo largo de la clase yo iré pasando al Google Maps, bien que acá lo tengo abierto justamente con la ciudad de Berlín, porque la verdad es que los mapas que hay en Google que intenté buscarles para la clase, la verdad que no está muy claro los mapas como para encontrar los atractivos. Entonces me parece capaz que más práctico es trabajar con el Google Maps directamente. ¿Bien? Entonces tenemos ahí la ciudad de Berlín. Bien, fíjense, no sé si se alcanza a ver, pero ahí al norte dice Tegel, justamente, es donde se encuentra uno de los aeropuertos. Miren, cuando pasamos a la vista satélite, acá se va a ver claramente la pista del aeropuerto. Ahí va a aparecer. ¿Sí? Las dos pistas del aeropuerto, este sería el aeropuerto de Tegel, el centro de la ciudad de Berlín, lo tenemos en esta zona. El centro de la ciudad de Berlín, por ejemplo, estaría acá donde se encuentra Puerta de Brandenburgo, ¿sí? Donde encontramos bueno, la catedral, la propia catedral de Berlín, bien, como para tomar algunas referencias de lo que sería el centro de la ciudad de Berlín. Y luego hacia el sur, si nos dirigimos más hacia el sur, que lo que estamos haciendo ahora ahí con el cursor, fíjense que acá tenemos el otro aeropuerto, ¿sí? El aeropuerto de Schönefeld. Ahí se notan las pistas y si se dan cuenta, ahí dice estación terminal 1 y 2, que es una estación ferroviaria. Bien, estación ferroviaria es la estación de trenes que conecta el aeropuerto con el centro de la ciudad de Berlín. Bueno, nos quedamos posicionados ahí en el centro de Berlín, le damos un poquito más de zoom y volvemos a la clase. Acá les dejo otro de los planos. En este plano sí está un poquito más preciso los atractivos. El tema es que muchos de los nombres están en su lengua original, o están en inglés o están en alemán, así que capaz que va a estar medio complicado para encontrar. No es que todos estos vayan a ser los que veamos en clase, vamos a ver algunos nomás que les iré mencionando. Acá les dejo bueno, una imagen de la estación ferroviaria, fíjense ahí está la sigla de B larga, perdón, Deutsche Bahn, la estación ferroviaria central de la ciudad de Berlín. Bien, esta estación ferroviaria es bastante nueva, se podrán dar cuenta. Si no me equivoco, para el año del Mundial Alemania 2006, fue en ese año que se inauguró, o mejor dicho, se reinauguró la, la estación ferroviaria. No sé si capaz que no se llega a percibir, pero en realidad los trenes, o sea, ven el nivel de calle donde están los paseantes, los turistas, las personas, los trenes en realidad allí no se detienen, estos son edificios de oficinas, sino que los trenes están de manera subterránea. Bien, o sea, todo este es un edificio en realidad que recubre con oficinas y áreas comerciales, y bueno, las oficinas para comprar los tickets y todo esto. Y en realidad los trenes, los andenes donde estacionan los trenes, donde se detienen, están 2 o 3 pisos por debajo de este edificio. Es obviamente una estación inmensamente grande. Bien, arrancamos con la ciudad de Berlín. Bueno, a ver, hablar del turismo en la ciudad de Berlín es básicamente hablar de la propia historia de la ciudad de Berlín. O sea, el porcentaje absoluto de los turistas que visitan Berlín lo hacen para conocer, o si visitan Berlín deberían saber que los principales atractivos de la ciudad están en relación, muy fuerte relación, con la historia de la ciudad de Berlín, con la historia de Alemania, sobre todo con la historia del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, todo aquello vinculado con la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, la Guerra Fría, el muro de Berlín, la división de Alemania. Bien, digamos, si un turista elige Berlín y digamos que no tiene ningún tipo de interés por la historia, o no tiene, o aborrece la historia, o no tiene ningún tipo de interés en ninguno de estos aspectos, digamos como que se va a aburrir bastante en la ciudad de Berlín, porque repito, los atractivos de Berlín prácticamente todos están muy en relación con estos aspectos. Bien. ¿Qué vamos a mencionar respecto a la historia de Alemania y de la ciudad de Berlín para que justamente conozcamos y tengamos en mayor detalle la historia de los atractivos y la importancia de cada uno de estos atractivos? Alemania, como sabemos, durante la Segunda Guerra Mundial invadió gran parte del resto de Europa, o sea, lo que hoy nosotros entendemos como Polonia, por ejemplo, la República Checa, Eslovaquia, la zona de los Balcanes, donde está Rumania, Ucrania, más hacia el sur, inclusive Grecia. ¿Sí? Yo esto les pido, si no, miren, pasamos al Google Maps
y lo vemos ahí un poquito más claro. Bien, pero Alemania comenzó a invadir, esto es como un repaso de una clase de historia, ¿sí? Algunas de estas cuestiones probablemente ustedes ya las hayan visto, no sé si en otra materia de la facultad o las hayan visto en el colegio o en la escuela. ¿Sí? Alemania, en el momento, digamos, de acá del año 1939, 40-41, se ha expandido por gran parte del continente europeo, había tomado prácticamente toda Polonia, acá lo que ustedes ven como Chequia, que es la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumania, bueno, Austria, toda esta zona de los Balcanes, ¿sí? Serbia, Bulgaria, Grecia, había tomado la mitad de Francia, bien, todos los países escandinavos, bien, y se hallaba en un plan de invasión hacia lo que en aquel entonces se conocía como Unión Soviética, y lo que actualmente es Rusia. O sea, prácticamente toda Europa continental, salvo el Reino Unido y España y Portugal, toda Europa continental se hallaba bajo dominio de la Alemania nazi. Como, como todos sabemos, la Unión Soviética, en alianza con el Reino Unido y con los Estados Unidos, con Canadá, Nueva Zelanda, Australia, la propia Francia, la parte de Francia que quedó libre, ¿sí? Comenzó a recuperar terreno, ¿sí? Esto a partir del desembarco de Normandía en 1944, a partir del freno que los rusos pudieron dar a la avanzada alemana sobre el este. Esto comenzó, ¿sí? A hacer una presión en ambos sentidos, ¿sí? Por un lado desde el oeste, por otro lado desde el este, para recuperar las fronteras originales. Esto finalizó, justamente hace poco se cumplen 75 años, ¿no? Finalizó durante el mes de mayo cuando las tropas norteamericanas y británicas por un lado toman una mitad de Alemania y las tropas soviéticas toman la otra mitad de Alemania. Bien, el 30 de abril, si no me falla la memoria, el 30 de abril se suicida Hitler en la ciudad de Berlín y el 8 de mayo Alemania firma la rendición justamente en la ciudad de Berlín frente a los ejércitos aliados. Bien. ¿Cuál va a ser la situación entonces de Alemania a partir del año 45, como indica acá el PowerPoint, hasta el año 1989? Alemania se va a subdividir en 4 sectores, cada uno de esos sectores dominado, gobernado por alguna de las potencias triunfantes. Todo el sector este, que ustedes lo ven ahí pintado de color rojo, va a ser el sector soviético, va a ser el sector cual se va a encontrar bajo dominio de la ex Unión Soviética. Y todo el sector oeste, que ahí ustedes lo ven separado entre británico, francés y estadounidense, va a permanecer en manos de esas otras 3 potencias occidentales. Después, en la década del 50, rápidamente los estadounidenses, franceses y británicos alcanzan un acuerdo y unifican esos 3 sectores. Bien, entonces esto del sector británico, francés y estadounidense va a quedar como un único sector bajo control norteamericano. Bien. Hasta, repetimos, hasta el año 89. Allí Alemania, el país Alemania, ¿sí? Lo que era el Tercer Reich, se conforma como 2 países aparte. Bien, se subdivide como 2 países aparte. Una República Federal Alemana, la Alemania Occidental, que va a tener capital en una ciudad que se llama Bonn, B larga O W N, que más o menos estaría como por esta zona, ¿sí? La ciudad de Bonn, bajo control norteamericano, decíamos, y luego la República Democrática Alemana sobre el este, la Alemania Oriental, con capital en la ciudad de Berlín, pero con la siguiente cualidad e importancia para tener en cuenta. La propia ciudad de Berlín, más allá de encontrarse dentro de la Alemania Oriental, dentro de la Alemania Soviética, la propia ciudad de Berlín, asimisma, como se observa en esta flecha, también se encontraba subdividida en sectores de acuerdo a las potencias aliadas triunfantes. El sector este de Berlín pertenecía a la RDA, a la República Democrática Alemana, y el sector oeste de Berlín pertenecía a un sector al Reino Unido, otro a Francia y otro a los Estados Unidos, y luego en la década del 50 se unificó. Entonces, ¿qué es lo que quedó? Una Alemania subdividida entre la Alemania soviética y la Alemania proestadounidense, y además la propia ciudad de Berlín también quedó subdividida entre un Berlín soviético y un Berlín norteamericano. La división de la ciudad de Berlín se realizó en el año 60, la división en realidad se hizo ni bien terminó la guerra, bien, pero la división con un famoso muro, el famoso muro de Berlín, eso se construyó en el año 61-62, ahora no me acuerdo del año, creo que 61 o 62. La división en sí ya existía, bien, existía una división, digamos, con alambre de púa, con determinados permisos para poder circular de un lado al otro. Lo que se hizo en el año 61-62 fue directamente hacer un muro, bien, un muro que limitó directamente el acceso de un lado al otro, ¿sí?
que no permitía justamente el traspaso de población, de visitantes mucho menos, solamente estaba abierto para diplomáticos o personas que tengan algún tipo de permiso y que les permita circular de un lado a otro. Pero importante tener en cuenta esto, el muro de Berlín lo que subdividía era la ciudad de Berlín. ¿Sí? A veces algunos interpretan como que el muro de Berlín partía a Alemania, el muro de Berlín dividía, y estoy pasando por el cursor, dividía al propio Berlín, ¿bien? No es que dividía toda Alemania. Después, desde ya, ¿no? El resto de Alemania igualmente tenía controles fronterizos. ¿Bien? Eso obvio. Pero, reitero, el muro de Berlín separaba únicamente a la ciudad de Berlín. Esa situación persistió, como acá indica el gráfico, hasta el año 89. En el año 89, en noviembre noviembre de 1989, se decide abrir el muro de Berlín, se derrumba el muro de Berlín, y se permite el libre tráfico entre todos los sectores de todas las Alemanias y todas las áreas de Berlín. ¿Bien? Y recién en el año 1900-1991 se avanza hacia la reunificación. Bien, o sea, igualmente pasaron, desde la caída del muro, pasaron 1 o 2 años hasta que Alemania se reunificó como una única república, como hoy la conocemos, con capital en Berlín, que es la actual República Democrática Alemana unificada. Bien, estos son entonces muchos de los atractivos van a estar en relación a toda esta historia que nosotros hemos comentado hasta el momento. Nosotros, el primer atractivo que vamos a mencionar, la primera zona atractiva que vamos a mencionar, la tenemos justamente en el centro, en el corazón de la ciudad de Berlín, que se conoce como Isla de los Museos. Bien, voy a volver al Google Maps para que se vea, ¿sí? Nosotros tenemos ahí la ciudad de Berlín. Para ubicar siempre en el centro, recuerden siempre tener una referencia, algo como para saber, bueno, más o menos por dónde está el centro de la ciudad. La puerta de Brandenburgo, que ya vamos a ver, es un importante atractivo, puede funcionar como punto para ubicarnos. No sé si alcanzan a ver, pero allí sobre el río se llama Spree, o Spree, es el río que atraviesa el centro de Berlín. Ahí hay un pequeño islote, ¿sí? Una isla, sobre la cual encontramos un conjunto de museos, sobre todo en este sector del norte, encontramos un conjunto de 5 museos en total. Bien, fíjense ahí cómo se nota este brazo del río y parte de los museos ahí dentro de la isla de los museos. Bien. Encontramos un conjunto de museos, básicamente son museos tanto de arte, o sea, pintura, escultura, como museos de historia, sobre todo historia antigua, y sobre todo de restos arqueológicos que Alemania, durante su apogeo como imperio, ustedes tengan en cuenta, seguramente lo habrán visto en una película, serie, esto de el Tercer Reich. Bien, Reich en alemán significa imperio. Bien, fue el nombre que justamente el nazismo le dio a la República Alemana en el momento en que gobernó, justamente, digo, el nazismo y la Alemania, que fue entre 1933 y 1945. Lo que mucha gente quizás no se pregunta es, bueno, si se llama Tercer Reich, ¿habrá existido un segundo Reich y un primer Reich? Sí, claramente, o sea, a Hitler no es que se le ocurrió Tercer Reich, Tercer Imperio, porque tenía un fanatismo por el número 3, sino porque existió ya un primer imperio alemán y un segundo imperio alemán. El primer imperio alemán se dio hacia fines de la Edad Media, hacia el 1200, 1400, 1500. Ahí existió una entidad política llamada Sacro Imperio Romano Germánico. Bien. Y luego el segundo imperio o el segundo Reich existió hacia 1850 hasta 1920 aproximadamente. Bien. Obviamente Hitler le pone el nazismo Tercer Reich porque lo supone como sucesor de aquellos otros dos imperios y en su, digamos, entre comillas, plan de gobierno, el Tercer Reich iba a durar una extensión, iba a gobernar el planeta durante 1000 años. Eso era lo que se planeaban como hipótesis. Bien, Museo Antiguo, habíamos visto el Museo Bode, el Museo de Pérgamo. Este probablemente sea el más importante, ¿sí? El más visitado de estos 5 museos. Bien, estos son los únicos atractivos dentro de Berlín que uno podría decir, bueno, no están relacionados con la propia historia de la ciudad, con la Segunda Guerra Mundial, con el nazismo, con la Guerra Fría. Bien, estos son los únicos. Por ejemplo, el Museo de Pérgamo se construyó especialmente para resguardar, para proteger, para investigar y también para mostrar al público estas obras que ustedes ven, que estos no son calcos, estos son originales, o sea, ustedes no sé si alcanzan el tamaño de estos bloques, lo que significa haberlos traído desde su lugar original. Esto es todo restos de las civilizaciones de la antigua Mesopotamia asiática, asirios, babilonios, caldeos, donde está Irán, Irak, Afganistán,
que seguramente sabrá, fue el inicio de las civilizaciones medianamente organizadas de la raza humana. Bueno, eso fue descubierto justamente durante el momento de apogeo del Segundo Reich, mediados, fin del siglo XIX, y de allí fueron desplazados y llevados, así como existe, no sé, el Museo del Louvre en Francia o el Museo Británico en París, el Museo Británico, perdón, en Londres, bueno, lo mismo encontramos acá en Berlín. La Galería Nacional Antigua, también este es un museo de pintura justamente antigua, museo de arte, y este también es otro museo de pintura, bien, y algunas esculturas de origen egipcio, como por ejemplo acá tenemos a Nefertiti, bien. Estos museos, repito, Museo Isla de los Museos, son un conjunto de 5 museos, el más visitado es el Museo de Pérgamo, bien, y vendría a ser uno de los principales atractivos o zonas atractivas que se pueden visitar dentro de la ciudad de Berlín.